Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo programa. En el campo de la salud existen muchos términos médicos. El problema es que complica la comprensión del paciente cada vez que acude a consulta, ya que se va con muchas dudas de no entender el significado de estos. Es por ello que el día de hoy trataremos de hablar de algunos términos más usados dentro del campo de la cardiología. Acompáñenme en este video. DJ Choques Lover. Bueno, para hablar acerca de términos de cardiología, tengo como invitado a mi colega Alexander Berrospi. Él es un compañero de escuela. Bienvenido, Alexander, al programa. ¿Qué tal, mi estimado Choques Lovers? ¿Cómo estás, hermano? Bien, bueno, como sabes, es muy común que a las personas les cuesta entender el significado de algunos términos, sobre todo dentro de la cardiología. Así que empecemos hablando de un tema que es bastante común, que es la presión arterial. Cada vez que una persona va al médico, le dice cuál es su presión arterial y le da dos valores, ¿no? Por ejemplo, 120/80, 130/80. ¿Nos podrías explicar qué significan estos valores? ¿Por qué hay dos valores? Claro que sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Alexandro Berrospi, estoy en séptimo año de medicina en UPC. Tengo una página que se llama Doctor Ospi y me gusta el contenido médico, enfocado a cardiología, medicina interna e infectología. Y antes de hablar del corazón en sí, tenemos que entender que el corazón es un órgano que se encuentra en nuestro pecho, ¿no? Que está al lado izquierdo y que es un órgano que tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Los ventrículos se encargan de eyectar la sangre. Entonces vamos a tener un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se va a encargar de eyectar la sangre a todo el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de presión arterial, tenemos que entender que el primer valor, que suele ser el mayor, ¿no? El famoso 120, porque a la presión arterial dicen la máxima y la mínima, 120/80 o así, ¿no? 120 la máxima, 80 la mínima. El valor mayor o este primer valor se llama presión sistólica y es la fuerza con la que sale la sangre del corazón en una primera instancia, ¿no? En otras palabras, es que el ventrículo izquierdo, o si lo quieren ver de una forma más sencilla, el corazón se contrae, bota la sangre y esa fuerza, esa presión es la que marca ese valor más alto o presión sistólica. Sin embargo, esta presión sistólica o esta presión de inicio no es suficiente para llegar a todos los órganos, ¿vale? Esa es la presión de inicio con la que sale, rapidísimo, ¿no? Con mucha fuerza. Entonces ahí viene a medir o a tallar nuestro segundo valor, que es la presión diastólica. La presión diastólica, ¿qué significa? O la presión mínima. Cuando el corazón bota la sangre, y ahí tenemos, con esa fuerza bota la sangre se mueve de lugar. Ya no va a estar la gran mayoría dentro del corazón, sino va a estar en la gran red de vasos sanguíneos, principalmente la más común que todo el mundo conoce, que es la aorta, ¿no? La arteria más grande o más importante de nuestro sistema circulatorio de nuestro cuerpo. Entonces la sangre va a estar fluyendo en la aorta y la aorta tiene unas ciertas propiedades, ¿no? Que se puede distender, ¿no? Es una propiedad importante, tiene bastante distensibilidad y material elástico. Entonces, cuando la aorta recibe toda esta cantidad de líquido nuevo, se va a distender, ¿vale? Sin embargo, en la vida, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, luego de que se distiende y aguanta toda esta capacidad de volumen, regresa a su lugar normal. Y esta fuerza de regreso por el material elástico que posee este vaso sanguíneo, esta fuerza genera una presión que va a permitir que la sangre llegue a todos los segmentos de nuestro cuerpo. A ese evento llamamos presión diastólica. Entonces, en cristiano, la presión sistólica es, digamos, la fuerza con la que sale la sangre del corazón, y la presión diastólica es lo que se expresa cuando la aorta o este vaso grande recibe esa sangre, se distiende y al regresar a su tamaño original genera una presión adicional, ¿no?
que va a permitir que la sangre siga fluyendo a lo largo de todo nuestro sistema. Justamente hablando del corazón como tal, que tiene que tener una fuerza para inyectar la sangre, el corazón también lleva un ritmo. Sí. Y justamente hablando de eso, existe un término que se llama arritmia, o bueno, también se debería considerar en sí disritmia. ¿Qué nos podrías hablar acerca de eso? ¿Qué significa tener una arritmia? En nuestro corazón tenemos, el corazón es un músculo, comencemos por allí. Sin embargo, no es un músculo común como los bíceps o los músculos de nuestros brazos, que para que tú lo puedas mover, tú tienes que simplemente lo mueves, ¿no? O es decir, hay un proceso en tu cerebro que te hace conectarte con diferentes neuronas y partes que llega a tu músculo y genera el movimiento. El corazón es automático, va a latir, aunque el cerebro no le mande alguna señal o no. El cerebro puede mandar señales para aumentar su frecuencia o disminuir su frecuencia cardíaca, ¿no? Pero el corazón va a latir porque tiene una propiedad que es el automatismo. ¿Y por qué es esto? El corazón, yo cuando doy clases lo explico así, el corazón es como la canción de Bad Bunny y Yo Perreo Sola. De igual manera, ocurre lo mismo, el corazón siempre va a su ritmo y a su cuenta. ¿Y por qué es esto? Porque dentro del corazón hay marcapasos, o como me gusta llamarle a mí, checkpoints eléctricos, que son lugares de activación eléctrica. Entonces, el principal de estos marcapasos se llama el nodo sinusal, que se encuentra en la aurícula derecha, ¿no? Hablando un poco ya más técnicamente, pero digamos que este marcapasos, este checkpoint eléctrico, este generador de impulsos o este generador de ritmo, por así decirlo, que el perrea sola, ¿no? Tiene un ritmo específico que va entre 60 y 100 latidos por minuto, ¿no? Sin embargo, tú puedes, pues digamos, la persona puede tener un problema dentro de la estructura del corazón, como una valvulopatía, puede haber sufrido un infarto o puede haber algún problema de una enfermedad que puede haber dañado el tejido. Y digamos que estos checkpoints eléctricos pues son como cables de electricidad, como en la casa, ¿no? Si un cable se malogra, el impulso también se va a malograr y eso va a generar una arritmia, que puede ser taquiarritmia, es decir, va a más de 100 latidos por minuto, o puede ser una bradiarritmia que va a menos de 60 latidos por minuto. ¿Y qué genera? Puede generar que el ritmo no sea constante. Digamos, si tú te tomas el pulso o te tocas el corazón, vas a sentir que tu corazón va a un cierto ritmo, ¿no? En cambio, puede haber periodos donde el ritmo pues se demore más en darse o vengan 2 latidos en vez de uno solo, ¿no? Y diferentes manifestaciones. Entiendo. Justamente mencionaste la palabra valvulopatías. Para Sí. muchas personas eso puede ser chino. ¿Nos podrías explicar qué es una valvulopatía, estimado? Claro, lo que pasa es que el corazón, como les he comentado, tiene cuatro espacios, ¿no? Una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo, ¿no? Imaginémoslo así en este espacio, lo dividimos siempre en 4, ¿ok? No sé si puedo dibujar acá, quizás eso pueda ayudar un poco más a... No te preocupes, por aquí va a aparecer una imagen, no te preocupes. Ya, ok, listo. Entonces, tenemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y digamos que la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos, ¿no? En estas estructuras. Pero en la entrada de los ventrículos, por así decirlo, hay un guachimán, hay un VIP que mira y que observa qué tanto se llenan las aurículas, ¿no? Para que la sangre pueda pasar de las aurículas a los ventrículos, la presión o la cantidad de sangre en las aurículas tiene que ser mayor que los ventrículos. Entonces, estas puertitas o guachimanes o VIPs, como me gusta llamarlos, son estas famosas válvulas que se abren cuando hay más sangre en la aurícula que en el ventrículo, para que permita el paso, ¿no? La válvula de la aurícula de la cavidad derecha se llama tricuspidia y la válvula de la cavidad izquierda se llama mitral. Y también hay otro par de válvulas que comunican al lado derecho del corazón con los pulmones, que es la válvula pulmonar, y también la válvula que comunica el ventrículo izquierdo con la circulación de todo el cuerpo, principalmente con la aorta, ¿no? Que es la válvula aórtica. Entonces, en otras palabras, las válvulas son como
puertitas con puertitas, ¿no? Que están entre las cavidades cardíacas que se abren cuando aumenta la presión del otro lado, ¿no? Y permiten el paso de sangre. Y se van a cerrar para que la sangre no se regrese, ¿no? Entonces, si hablamos de una valvulopatía, se dice cuando estas puertitas no funcionan de manera adecuada y se altera la estructura del corazón. Excelente, compañero. Ahora, existe una herramienta que es la más usada por todo cardiólogo y que estoy seguro que muchos de nosotros probablemente nos han hecho este examen. El famoso EKG, el electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se pide? Lo que pasa es que cuando estudiamos el sistema circulatorio, cuando estudiamos cardiología en general, tenemos que estudiar el corazón como una bomba eléctrica y mecánica. En cardio siempre primero hay un evento eléctrico que desencadena un evento mecánico. Entonces, cuando tú estudias, cuando tú tomas un electrocardiograma, tú estás estudiando la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Para ver cómo están funcionando estos checkpoints eléctricos, estos cables de los que hablamos hace un momento, ¿no? Qué tal están funcionando, los marcapasos y todo esto, ¿no? Entonces, el electrocardiograma nos va a permitir medir la capacidad, la funcionabilidad, la capacidad eléctrica del corazón, ver si hay algún error en alguna parte, ¿no? Y ustedes dirán, pucha, es muy loco, ¿no? ¿Cómo va a salir rayas? Pues esta carrera es así de locos, pero digamos que cada una de esas rayitas tiene una interpretación y más que nada evalúa cuando las diferentes partes del corazón se activan y se desactivan y qué enfermedades pueden aparecer, ¿no? Y bueno, aparte del EKG, existe uno también que es muy complementario, que es el ecocardiograma. ¿Cuál es la utilidad del ecocardiograma? Antes de pasar al ecocardiograma, quería mencionar algo importante. A través del EKG podemos diagnosticar arritmias, per se, arritmias, estos cambios en el ritmo cardíaco o las famosas palpitaciones. Si viene un paciente con palpitaciones y le tomas un electrocardiograma, pues vas a confirmar o descartar si tiene alguna arritmia, ¿vale? Sin embargo, si un paciente viene con la clásica triada de dolor torácico, diaforesis, o sea que el paciente está sudando y a la vez dolor en el brazo izquierdo o que se irradia la mandíbula o toda la clínica del infarto que nos ha enseñado desde pequeños y conocemos, ¿no? Ay, me duele el pecho, que no sé cuántos, el lado izquierdo, ¿no? Si tú le tomas un electrocardiograma, pues vas a poder quizás ver si hay daño que refiera a un infarto, pero siempre tienes que confirmar este daño tomándole una serie de exámenes de laboratorio. No hay que olvidarnos eso, para el público en general y también para los estudiantes que nos pueden estar observando. Y hablando sobre el ecocardiograma es una ecografía del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma, es un ultrasonido, es decir, te ponen, hay varias formas de hacer ecocardiogramas, pero generalmente entran te ponen, digamos, algo que pasa por tu esófago, entra aquí y tiene una especie de camarita, por así decirlo, ¿no? Que va a sentir señales que el corazón se está moviendo o algo así, en cristiano, ¿no? Y lo que va a hacer más que en el ecocardiograma es poder ver el corazón en una imagen grande, y sirve para ver daño estructural, ¿no? Si bien el electrocardiograma mide la actividad eléctrica y se leen líneas, aquí con el ecocardiograma vas a poder ver la estructura del corazón, ¿no? A través de una representación, por así decirlo. Exacto. Justamente el ecocardiograma también te da un valor que se llama la fracción de eyección. Y de repente algunas personas que han sufrido o sufren de algún problema cardíaco lo han escuchado ese término, pero probablemente el doctor les dijo, bueno, su fracción de eyección es 50%, o está al 30%, o está al 60%, pero no lo entendieron en ese momento. ¿Qué significa la fracción de eyección? Lo que tenemos que entender está en que el corazón tiene dos fases, una fase de sístole y una fase de diástole. La sístole es cuando el corazón se contrae para eyectar o botar la sangre hacia todo el cuerpo. Y la diástole es la fase en que se llena. Es como si tuvieras un globo de agua, ¿ok? Acá está tu globo de agua vacío, acá está tu globo de agua lleno. Presionas y la sangre sale, o el agua sale. Así funciona. Sin embargo, no toda la sangre que llena el corazón sale. Siempre va a quedar una pequeña
cantidad. Entonces, por eso existe el término fracción de eyección, que es un porcentaje, es una división, ¿ok? Se saca a través de una división, y que más o menos va a estimar el porcentaje o cantidad de sangre en mililitros o en litros que sale de tu corazón en cada eyección, ¿no? Entonces, la fracción de eyección es importante porque nos va a permitir poder estratificar a los pacientes con la llamada enfermedad, la enfermedad que se conoce como insuficiencia cardíaca, ¿no? Tenemos insuficiencias cardíacas de gasto, digamos, conservado. Tenemos las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección de rango intermedio, y tenemos las fracciones de eyecciones, las insuficiencias cardíacas con fracciones de eyecciones con fracción disminuido, ¿no? Es más difícil tratar a un paciente con fracción de eyección disminuido, si eso es cierto, pero ahora han salido una gran cantidad de fármacos que están cambiando el paradigma de las cosas en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y también se habla bastante de la rehabilitación cardíaca, que es una alta especialidad en cardiología que me interesa muchísimo, que se trata de darle calidad de vida a estos pacientes y no el clásico, ya me dio un infarto, que no sé qué, ya no puedes hacer nada, no, sino reinstaurar a estos pacientes a su vida diaria, quizás no al 100% como un atleta profesional, pero a un 50, 60, 70% de lo que tenía. Qué bueno, Alexandro. Justamente ahora que tocas el tema de insuficiencia cardíaca, existe la insuficiencia cardíaca tiene varios signos, síntomas. Uno de ellos son los soplos cardíacos, que pueden aparecer. ¿Qué es un soplo cardíaco? Un soplo cardíaco, a ver, lo que pasa está en que ya habíamos comentado que el corazón tiene 4 cavidades, ¿no? 2 aurículas, 2 ventrículos, y hay válvulas que son como que los VIPs que están o unas puertitas entre cada estructura que permiten el paso de la sangre, de acuerdo a las presiones de las cavidades. Entonces, el flujo, la sangre que llega a tu corazón puede llegar en modo tranqui, ¿no? En modo tranquilo, se llama eso flujo laminar, ¿ok? Es un flujo que va, que no es turbulento, ¿no? Que va en una sola línea, tranquilo. Sin embargo, cuando tenemos valvulopatías o daños en las válvulas, cuando tenemos cuadros de anemia que hacen que la viscosidad de la sangre sea menor, ¿no? Que tenemos cuadros de policitemia también, cuando la viscosidad de la sangre es muy alta, o sea, los extremos, ¿no? Cuando tenemos casos de algún daño estructural, hacen que la sangre en vez de ir de manera lineal, así en una misma línea, toda la fuerza de la sangre en vez de ir así en conjunto, al encontrarse con daños estructurales, por así decirlo, es como si fueras con un carro en una pista con un montón de baches. Entonces, pum, 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 pum. Entonces la sangre, como si fuera un mar muy bravo. Entonces, ese flujo de sangre de un mar bravo por las válvulas, en vez de ir así de forma lineal, va bien así todo quebrado, pues, ¿no? Como cuando vas en la carretera con un carro que no aguanta, y ¡pa! Ese sonido especial de sangre, flujo turbulento que produce esta sangre, al pasar por las válvulas va a generar lo que conocemos como soplos, ¿no? Y hay soplos que pueden estar en la fase de eyección del corazón, y hay soplos que pueden estar en la fase del llenado del corazón, inclusive hay unos que están en ambos, ¿no? Y es un mundo muy grande también. Pero más o menos ese es el significado. Claro. Qué buena analogía como lo has explicado, estimado. Y ahora quería hablar de una parte que es, bueno, es el fin casi de todas estas patologías que pueden terminar, que es el famoso paro cardíaco, ¿no? Y justamente cuando ocurre estos paros cardíacos, siempre hemos escuchado el famoso RCP. Uh-huh. ¿Qué es RCP? ¿En qué consiste? El RCP es la cosa que más me gusta hacer, probablemente. Nunca lo he hecho en una persona, pero me encantan esas simulaciones. El RCP es la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en ese momento tu corazón pues no es capaz de eyectar la sangre que está dentro, y puede deberse a que tiene una arritmia que se lo impide o simplemente que se paró. Una de dos, ¿no? Y generalmente esto se viene acompañado de que la persona no puede respirar. Entonces por eso se llama reanimación cardiopulmonar, y consiste en que tú le des soporte cardioventilatorio
a través de compresiones, cinco series, por así decirlo, de 30, ¿no? En caso de los adultos, ¿no? Con 2 ventilaciones entre cada serie, ¿no? De las compresiones, y las compresiones se tienen que dar a la altura del tercio inferior del esternón, y tienen que ser al ritmo de Staying Alive de los Bee Gees, y con los brazos extendidos. Yo no puedo extender mis brazos por el tema del hombro, pero no flexionan los brazos, ¿no? Y después, bueno, ahí y consiste en que tienes que ver si el paciente ventila, si es que tiene pulso, si tienes que hacer un examen así físico muy rápido, y tienes que llamar, sobre todo si no conoces de este tipo de manejo, y sobre todo si quizás la situación se complique, tienes que llamar a los bomberos, al 116, para que y pedir siempre un desfibrilador. Siempre, todas las personas que están viendo eso, si encuentran una persona que se desmayó de la nada y ven que no respira, llamen al 116, díganle que encontraron una persona inconsciente. Si pueden, si saben tomar pulso, tomen el impulso, informen si hay pulso o no hay pulso, y pidan siempre traer un desfibrilador. Muy importante eso, ¿no? Y en eso consiste, más que nada. Sí, no solamente el 116, también pueden llamar al 106, que es el SAMU. El SAMU, sí. Justamente lo que tú dices, ¿no? Siempre hay que activar el sistema de alarma, ¿no? Cuando uno está frente a una sesión, quizás uno no sabe hacer la reanimación, pero lo que sí puede hacer es llamar. Nada le cuesta hacer una llamada y avisar de un paciente para que puedan ir los profesionales. Ahora, también se ven ahora que está de moda las series en diversas plataformas, se ve que a cada rato cuando una persona entra en paro, le dan el electroshock, ¿no? Y las personas tienen esa idea, ¿no? Si está en paro, tienen que colocarle electricidad para reanimarlo, ¿no? Justamente sí. Ahora tú mencionabas, ¿no? Si está en paro, que traigan un desfibrilador. Pero exactamente, el desfibrilador tiene una función, primero, para ver si el ritmo, o sea, si la persona que está en paro es candidata o no para desfibrilar o no desfibrilarla, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de eso? Lo que pasa está en que hay 4 ritmos de paro, ¿ya? Y voy a explicarlos de una manera bonita, traducida. Hay ritmos que se pueden desfibrilar, que es como en las series, como Grey's Anatomy, Good Doctor. Ahora estoy viendo Grey's Anatomy, que está muy bueno, la verdad. Ese es drama que necesito en mi vida. Que consiste en que le pones un parche aquí a la altura de la válvula aórtica, por así decirlo, o sea, que en el pecho derecho aquí alto y uno aquí al costado, ¿no? Por más o menos entre la axila y el tórax, y el pecho de adelante, el pecho anterior, ¿no? El tórax anterior. Entonces, hay 2 ritmos que son desfibrilables y hay otros 2 ritmos que no. Estos 2 ritmos desfibrilables se llaman fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. En cristiano, ¿qué cosa significa? La fibrilación ventricular antes de hablar de fibrilación ventricular hay que recordar que lo normal está en que el corazón, ojo, se contrae todo en conjunto, especialmente los ventrículos, para eyectar la sangre. Entonces, en fibrilación ventricular hay un problema eléctrico. Recordemos, como dije al inicio de este segmento, que en cardio siempre hay un evento eléctrico que lleva un evento mecánico. Entonces, la fibrilación ventricular consiste en que esta red eléctrica no llega de manera adecuada, llega con interferencia, así como cuando tienes un enchufe que no funciona bien y tu lámpara se desconecta y se desconecta, se desconecta y se desconecta. Entonces, el ventrículo o el corazón, si lo queremos ver así, no puede lograr esa unión en conjunto, y diferentes partes se activan en diferentes momentos, y eso impide que la sangre salga del corazón y llegue a al cerebro y a todo nuestro cuerpo. Por eso la persona muere. Y la taquicardia ventricular sin pulso es un paso antes de la fibrilación ventricular. Por eso ambos son desfibrilables. La taquicardia ventricular sin pulso es muy parecida, ¿no? Solo que es una frecuencia muy rápida, pero está ahí un paso de besarle, está ahí nomás. A 30 segundos y ya generalmente llega ahí. Por eso ambos son desfibrilables. En cambio, o sea, eso lo vamos a chocar, y para eso tienes que poner, si estás en la calle y viene el 116, el 106 o el sistema de salud que tengan en los países que nos están viendo, traen un desfibrilador automático, y de aquí te va a permitir poner unos chuponcitos en el pecho que va a medir, más o menos, va a ser como un monitor cardíaco, algo así, y va a ver si tu ritmo es desfibrilable o no, ¿vale? Y si es desfibrilable, te va a dar unas indicaciones de qué hacer y que le quites todo lo de metal del cuerpo,
que lo pongas el chupón acá, acá no, no sé cuántos, te da indicaciones, te habla el desfibrilador, es súper loco. Y luego, cuando estés listo, te va a decir que te alejes del paciente, pongas el desfibrilador en una cierta posición y presiones un botón que va a generar el shock y luego te va a decir que lo reevalúes, ¿no? Obvio, todo esto tiene que ser con supervisión de una persona que sepa manejar ese tipo de pacientes, ¿no? En cambio, en el hospital, generalmente estos pacientitos pues están conectados a un monitor cardíaco, ¿no? Que no es más que nada que una forma de monitorizarlos de rutina, ¿no? Y hay diferentes códigos en el hospital, como el famoso código azul que lo vemos en las películas a veces. Ahora, hay otros dos ritmos que no son desfibrilables y que solo se tratan con RCP o esta maniobra de reanimación cardiopulmonar, que son la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. ¿Qué son estos? En estos dos eventos el corazón se paró, más que nada, el corazón ya no late. En la actividad eléctrica sin pulso es que tú evalúas en el monitor que hay actividad eléctrica, pero el corazón no se contrae, no hay latido. Y en la sistolia es que no hay actividad eléctrica ni hay latido, ¿no? Entonces ambos se trata con reanimación cardiopulmonar y otro tipo de fármacos también. En el anterior también hay otros fármacos, pero más o menos esa es la visión general. Gracias Alexander. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos a todo el público que nos ha estado viendo. Y bueno, como lo comentas, bueno, aquí mi colega tiene una página en Instagram, como lo mencionó. Lo pueden seguir como @doctorospi. Aquí va a aparecer el enlace y en la cajita de descripción también va a estar para que puedan revisar muchos temas interesantes acerca de cardiología. Si hay, por ahí queda algún término que quizás no lo mencionamos, si ustedes lo han escuchado, los invito a que lo dejen en los comentarios para poder responderles. Bueno, Alexander, tus últimas palabras. Muchas gracias por la invitación y espero que se cuiden mucho y bueno, si tienen alguna duda sobre cardiología o algún tema de medicina interna, yo encantado de poder resolvérselos. Quiero felicitar al querido Choques Lovers por lo que está haciendo, que va por buen camino y va a ser muy grande. Así que nada, espero que alguna vez también nos veamos en otro segmento. Estimado, buenas noches con todos. Cuídense. Chao. Chao, cuídense, hasta luego.